Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a empezar entonces con la clase 2 de este primer curso, donde lo que quiero hacer aquí es hablar un poquito de cuáles son los tipos de acciones que debes tener en tu portafolio. Y la verdad, esta clase tiene mucho que ver entonces es con Peter Lynch, y donde una frase que él claramente dijo es, debes saber lo que tienes y por qué lo tienes. Entonces, para poder empezar, pues empecemos por entender quién es Peter Lynch y por qué esta clase se trata mucho de lo que él hizo. Peter Lynch es de los inversionistas más famosos. Ha escrito muchos libros. La gente que ha sido inversionista, que ha estado en bolsa, conoce bastante de Peter Lynch. Eh, Estuvo entre 1977 y 1990, manejó el Magellan Fund de Fidelity. Fidelity es de los asset managers más grandes y más reconocidos dentro de Estados Unidos. Pues, Peter Lynch manejó el fondo más grande de Fidelity como tal, donde la verdad le ganó durante ese tiempo a el llamado mercado, al S&P 500, le ganó durante ese tiempo. Em, y Peter Lynch tiene una filosofía un poco diferente a otros fondos o otros gestores de portafolios, otros administradores, de los cuales probablemente o hemos hablado o vamos a hablar o algunos de ustedes conocen como tal. Pues el más famoso es Warren Buffett y no pretendo decir que Peter Lynch es mejor que Warren Buffett. Warren Buffett difícil de mejorar, pero pues definitivamente pues una forma de hacer las cosas un poco diferente. Warren Buffett, mucha de su fortuna dentro de Berkshire Hathaway fue hecho invirtiendo directamente en empresas y entonces gestiona esas empresas, él y su equipo. Em, Peter Lynch siempre invirtió fue en acciones listadas en bolsa, todas acciones públicas, públicas quiere decir de nuevo listadas en bolsa, de manera que no tenía tanta inherencia en la administración de las empresas, sino que simplemente era identificación de las diferentes empresas que podían irle mejor que al mercado en general. Otro ejemplo es Renaissance Technologies, que Renaissance Technologies también es un fondo muy famoso, muy cuantitativo, donde lo que hacían era realmente puro arbitraje matemático. Entonces Peter Lynch realmente lo que hacía era estar viendo empresas que operaban en bolsa y escogiendo cuáles de esas quería invertir. El fondo de Fidelity, un fondo muy grande, el Magellan, y con todo y eso los resultados fueron impresionantes. Y gran parte de lo que Peter Lynch dice es, em, de nuevo, tienes que saber lo que tienes y por qué lo tienes. Y de eso se trata. Y gran parte de esto entonces él clasifica las acciones en 6 diferentes categorías y dice, tienes que entender cuando vas a empezar a invertir o cuando estás pensando en comprar una acción o en invertir en una empresa, a cuál de esas categorías realmente pertenece esa empresa para poder entender a qué le estás apostando, en qué estás invirtiendo, cuáles son los riesgos que estás tomando, esto es algo que quieres o no quieres. Muchas de estas categorías son categorías donde él considera que no todo el mundo debería estar invirtiendo. Entonces, y esas categorías, pues podemos empezar por ellas, son empresas en alto crecimiento, empresas consolidadas, empresas de bajo crecimiento, empresas en reestructuración, las cíclicas y aquellas empresas que son de alguna forma joyas ocultas. Y para empezar entonces, cada una de estas empresas, ¿de qué se trata? Empresas de alto crecimiento, pues son empresas que típicamente son más pequeñas, son muchas, pues definitivamente las catalogadas startups, son empresas de alto crecimiento. Eh, Conocemos ciertamente en los últimos años empresas impresionantes como por ejemplo Nubank, una empresa que lo que ha crecido y lo que ha generado y la disrupción que ha generado en el sector financiero en Latinoamérica en los últimos 10, 12 años es impresionante. Eh, y básicamente son de alto crecimiento, pues si uno mira Nubank, de nuevo, pues el crecimiento de estas empresas en usuarios, que es tipo de métrica, pero también en lo que es ingresos y en lo que es utilidades, es algo que es impresionante. Muchas de estas empresas de alto crecimiento hoy en día tienen que ver con tecnología y con empresas digitales y ahorita se están volviendo más empresas de inteligencia artificial porque eso permite precisamente ese crecimiento impresionante. Otro ejemplo claro, en su momento Meta fue una empresa de alto crecimiento
que había sido el crecimiento más impresionante que se había visto en una empresa en términos de clientes. Hoy en día ya eso lo está sobrepasando entonces OpenAI con ChatGPT. Eh, y esto lo que tienen estas empresas, pues es una promesa de rendimientos impresionantes. Eh, y bueno, es algo que claramente muchas personas y muchos de nosotros como inversionistas quisiéramos tener, porque pues todos conocemos las historias de éxito de estas empresas. ¿Cuáles son esas características principales? Típicamente son empresas que no tienen un valor muy grande, ¿no? Ya, pues hoy en día ya Nubank tiene un valor muy grande, pero cuando empezó y hace unos años no tenía un valor muy, muy grande. Son empresas que son disruptivas, que van crecimiento en usuarios, en clientes, en ingresos, es impresionante. Son empresas innovadoras. Uno de los problemas desde un punto de vista de valoración es que muchas veces uno dice, pues es que vale mucho, está sobrevalorada. Como hablábamos en la clase anterior, para mí el tema de valoración debería ser lo último que estás viendo, porque si está creciendo fuertemente, digamos, Nvidia lleva sobrevalorada ya muchos años y sigue creciendo el precio de la acción. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Pero definitivamente son empresas que tienen un perfil de riesgo elevado, porque son empresas que el precio de la acción se mueve mucho, sube muchísimo, pero también cuando ocurren eventos de mercado, también bajan mucho. Y mucho tiene que ver precisamente porque como son empresas que están en un periodo de crecimiento fuerte, no es que tengan mucha caja para poder estar viendo o sobrevivir periodos críticos. Entonces, cuando hay un ciclo económico a la baja o algo así, les pega fuerte porque la necesidad de caja de estas empresas para poder aguantar ese crecimiento es bastante fuerte, de manera que eso las afecta bastante. Un ejemplo muy claro de alto crecimiento es Tesla. Y Tesla, pues todos sabemos que si la ves en este momento, el crecimiento no es tan alto, porque claramente, digamos, el tema de las ventas de carros en el último año, al contrario, ha sido bastante por debajo de lo esperado, inclusive en varios mercados ha sido negativo, pero el crecimiento de Tesla hace 15 años y como muy pocas personas sabían lo que era Tesla, y luego empiezas a ver Tesla acá en Silicon Valley y luego empiezas a ver estos carros en diferentes mercados y la forma como creció y realmente revolucionó el mercado de carros eléctricos, de volverlos algo en el día a día que los ves en las calles. Esta es una empresa que, como pasa típicamente con varias de estas, de nuevo, ha enfrentado crisis de liquidez porque les ha pasado y gran parte de el riesgo que estás tomando cuando estás invirtiendo en estas empresas es cómo se van a sobreponer a esas crisis de liquidez. Es una empresa que claramente ha sido sobrevalorada o se considera sobrevalorada en muchos casos. Eh, Hoy en día, por ejemplo, su valoración de más de $1 trillón deja muchas preguntas sobre la mesa de si vale eso o no vale eso, porque hoy en día Tesla también se está convirtiendo de una empresa de autos eléctricos a una empresa de inteligencia artificial, de autos, de taxis que se manejan solos y también de robots, el Maximus, el robot Maximus que es lo que están saliendo. Entonces, este es un típico ejemplo de una empresa de alto crecimiento y lo que hay que tener en cuenta de nuevo es, esto es alto riesgo, alta recompensa. Si te va bien y le pegas a esas empresas, perfecto. Em, a mí personalmente me gusta bastante tener empresas de alto crecimiento porque le da un potencial grande, pero depende mucho de la edad en la que estás. Tienes suficiente tiempo para esperar a que esto efectivamente se materialice. No tener todos los huevos en la misma canasta. Entonces, probablemente no es muy recomendable tener todas las inversiones en empresas de alto crecimiento como tal, porque todas son apuestas bastante grandes. Luego pasamos a la siguiente categoría, que son empresas consolidadas. Entonces, pues, estas empresas son empresas que tienen un desempeño ya bastante constante. Empresas consolidadas, el ejemplo típico, por ejemplo, aquí es Coca-Cola. Son empresas que han mostrado a través de los años que siguen creciendo y siguen creciendo a un ritmo bien interesante y es una empresa que llevó su marca de ser una marca en una geografía, Estados Unidos, a volverla una marca global.
y son con equipos de administración que son muy enfocados y muy buenos en determinar cuáles son entonces los hitos que quieren cumplir y cómo los quieren cumplir. Y efectivamente entonces van y los cumplen. Pero ojo, Coca-Cola no es una empresa, si uno la ve, no es una empresa de bajo crecimiento. Es consolidada porque sigue, por ejemplo, obteniendo consistentemente rendimientos de más del 10% sobre su capital invertido. Lo siguen haciendo. De manera que es una empresa súper interesante. ¿Cómo haces para identificar este tipo de empresas que son catalogadas dentro de las empresas como consolidadas? Son empresas que valen mucho más, que el valor en bolsa es mucho más alto, mucho más estables, mucho menos volátiles de las de alto crecimiento, pero sin embargo, de nuevo, tienen un crecimiento moderado, no es un crecimiento bajo. Son empresas que les ha tocado ciclos altos y bajos económicos y han mostrado resiliencia, sobre todo en esos ciclos a la baja de la economía. Típicamente te pagan dividendos y estas son empresas que Peter Lynch efectivamente utilizaba como anclas de portafolio. Entonces, porque son empresas que no se van a multiplicar por 10 veces en valoración en el corto plazo, pero no son empresas que solamente te están generando retornos bajos, sino que son empresas que si yo pudiera rendir el capital, ¿sí? Si cualquiera de nosotros pudiéramos rendir el capital al 15% anual, eso, el poder de esto a través de 10, 20, 30, 40 años es impresionante. La forma como Warren Buffett se ha hecho tan billonario es porque la gran mayoría de su fortuna ha sido generada en los últimos 5, en los últimos 10 años, precisamente por darle todo el tiempo de que estos retornos de dobles dígitos, Warren Buffett casi nunca hizo ni inversiones en tecnología, en empresas de alto crecimiento, porque él no le gustaba eso. Invirtió mucho en Apple, pero ya cuando Apple era muy grande. Entonces, un ejemplo típico de estas empresas consolidadas, de nuevo, es Starbucks. Starbucks cuando empezó era una empresa de muy alto crecimiento y se empezaron a ver por todo lado. Pero esta es una empresa que, a pesar de eso, hoy en día sigue generando crecimientos constantemente del 10 al 15%, lo cual, dado el nivel en donde está, es súper interesante. Y es una empresa que genera rentabilidades bien buenas para sus accionistas. ¿Cuáles son las cosas para tener en consideración de estas empresas? Son empresas que son mucho menos especuladoras, entonces no es que estés especulando, ¿no? Marcas como Starbucks, como Coca-Cola, ya sabes realmente de qué se trata. De nuevo, no son empresas para estar viendo a ver cómo multiplico mi capital por 2 o 3 en los próximos 6 meses, sino que con una estrategia de largo plazo, de dejarlas ahí, está muy bien. Es más, dos de las anclas del portafolio de Warren Buffett han sido empresas como Coca-Cola y American Express que entran dentro de este grupo de empresas consolidadas. Y Warren Buffett las ha tenido por más de 30 años cada una de estas empresas. Entonces, ese es el segundo. El tercero son empresas ya de bajo crecimiento. Entonces, aquí sí estamos viendo empresas que la rentabilidad no está por encima del 10%, sino más bien por debajo. Eh, Son empresas buenas, marcas reconocidas, maduras, que tienen un mercado grande, que venden bastante, pero que precisamente como venden tanto, pues y han adquirido un mercado tan grande y son líderes típicamente en sus mercados, el potencial de crecimiento es mucho más bajo. Entonces, ¿qué te vas a encontrar con estas empresas? Pues te vas a encontrar con empresas como Procter Gamble, donde típicamente te van a estar generando bastantes dividendos. La forma como te devuelven el capital, porque no tienen en qué reinvertirlos ellos en sus mismos proyectos. Entonces, devuelven el capital por medio de dividendos. Entonces, de nuevo, características son crecimientos más bien pequeños, pero dividendos altos y regulares, muy baja volatilidad y típicamente son empresas que son líderes en el sector. Entonces, esto, como yo lo veo, también es, de alguna forma, son empresas que son como el seguro dentro de tu portafolio, porque estos son muy seguras, son más estilo bonos también.
que estilo renta fija, que es mucho más seguro que realmente tener acciones. Entonces aquí está, por ejemplo, Procter Gamble, una empresa que tiene una diversificación muy, muy grande en todos los productos que venden, pero es una empresa que si sabemos cuánto va a vender el próximo año, la verdad se le va a pegar bastante, bastante fácil a lo que vende y típicamente sabemos cuánto va a repartir en dividendos y bueno, bien interesantes para mantener en el portafolio. Porque tienes que tener en cuenta, de nuevo, que esto te permite preservar tu capital. De nuevo, la forma como yo lo veo es, esto tiene que ver con cuál es la parte que asegura de alguna forma mi portafolio. Luego vienen empresas en reestructuración, que este es el cuarto grupo y dentro de estas empresas en reestructuración son empresas que han entrado en una situación bastante crítica, en algún problema que pueden tener, pero que tiene una solución. Y ahí es donde está el tema clave, que tienen solución. Porque, pues, mucho del problema con estas empresas es que muchas de ellas efectivamente no se recuperan. Y su éxito depende de que por medio de cambios operativos o estratégicos realmente se logren recuperar. Entonces son empresas que típicamente han sido líderes, que han capturado un mercado grande, que han vendido bastante, que tienen una valoración de mercado alta inicialmente, pero empieza a caer por el bajo desempeño porque algo les sucede y realmente entonces hay algo crítico que tiene que cambiar. El ejemplo que tengo aquí es un ejemplo que probablemente pues, uno no lo considera como una empresa en reestructuración, que es Meta, ¿no? Em, Meta es una empresa que realmente a través de los años ha crecido de una forma impresionante. Inicialmente era dentro de estas empresas de alto crecimiento, pero se volvió líder del mercado. La razón por la que la quería meter aquí es que en el 2022 realmente y desde el 21 empezó a tener Meta ciertos problemas. Y se cayó el precio de la acción, se cayó de una forma impresionante, se cayó más del 50%. Entonces ya empieza a entrar en este grupo de empresas en reestructuración. Parte por lo que se cayó es, Meta es un negocio, como lo vimos en la clase pasada, es un negocio de mercadeo. Eso es lo que ellos venden. Y son supremamente buenos en mercadeo porque te conocen a la persona porque tienen datos de la persona. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero en el 2021 Apple sacó una actualización donde entonces ya las empresas como Meta no podían hacerle seguimiento a una persona que estuviera buscando en su iPhone algún producto. Entonces, ese targeting, ¿sí? Para el mercadeo, Meta ya no lo iba a poder hacer. Y eso fue de las cosas que hizo que entonces los ingresos de Meta cayeran, dejara de crecer y entraron ellos en el 2023 en lo que ellos le llamaron el Year of Efficiency, donde básicamente entonces hicieron una revolución interna, habían votado básicamente más del 20% de sus trabajadores, votaron a 21.000 personas y empezaron a buscar cómo hacemos para recuperarnos de todo esto que viene pasando. Y efectivamente le dieron la vuelta y si ven los ingresos, entonces empiezan a subir. El precio de la acción ya más que se ha recuperado y hoy en día Meta es uno de los líderes dentro de esta nueva, de este tema de inteligencia artificial. Em, ¿Qué hay que tener en cuenta con este tema de las empresas en reestructuración? De nuevo, es poder identificar los problemas para entender si hay una solución, para entender cuáles son esos escenarios de recuperación, para entender efectivamente, pues, cómo se va a hacer la plata y qué tan rentables van a ser. El gran riesgo de esto es que muchas de estas empresas no logran recuperarse. Muchas veces estas empresas necesitan un cambio en liderazgo y muchas veces la administración no está dispuesta a dar un paso al lado para que entren nuevas personas a administrar y hacer estos cambios. Y los accionistas pues no forzan esos cambios. Entonces, este es el tipo de cosas que hay que tener en cuenta con estas empresas que están en reestructuración. Típicamente, las personas naturales no deberíamos estar jugando tanto este juego. Este juego típicamente lo juegan fondos de inversión muy grandes
Y en parte porque no solamente son profesionales haciendo esto, sino porque luego pueden efectivamente hacer parte de ese equipo que le empieza a dar el giro a la empresa, que empieza a tener nuevo liderazgo, que empieza a generar nuevas políticas, que sabe precisamente cómo pasar por un proceso de reestructuración. Em, el quinto grupo son aquellas empresas que son cíclicas y como su nombre lo indica, pues empresas que suben y bajan y suben y bajan y típicamente van a subir y van a bajar por los ciclos económicos que se presentan. Entonces, características principales son empresas que son relativamente grandes. Muchas de estas empresas, por ejemplo, entonces, empresas de materiales de construcción. Cuando la economía va muy bien, precio de la propiedad raíz sube, hay mucha construcción. Cuando la economía empieza a ir mal, entonces inmediatamente estas empresas bajan de valor, no se vuelven tan rentables. Em, y una de las cosas que aquí es muy, muy, muy clave es el timing. Invertir en estas empresas cíclicas, de las cosas más importantes es el timing, es el saber en qué momento en el tiempo efectivamente estoy en el ciclo alto y estoy en el ciclo bajo. Porque pues uno le hace así, pero eso no es tan lineal, ¿sí? Tienen cierta volatilidad las empresas, entonces de pronto bajan un poco la empresa y ¿será que es una corrección temporal o es que realmente ya está en la parte baja donde hay que comprar? O donde empieza al contrario el ciclo a la baja. Entonces, identificar ese momento en el tiempo es la parte compleja de estas empresas. Una de los ejemplos que tengo aquí para este tema de empresas cíclicas es el sector de aéreo, ¿no? Es todo el tema de las aerolíneas. Aquí está United, donde pues claramente United y todas las aerolíneas tienen un tema no solamente de crecimiento económico que genera que la gente viaje mucho más, ya sea por negocios, pero también por turismo. Cuando las cosas se ponen difíciles y la economía está en recesión, pues se viaja significativamente menos. Pero adicionalmente entonces también presentan este componente cíclico por el precio del petróleo. Precio del petróleo muy alto y son empresas que no les va muy bien, precio del petróleo baja y son empresas que les empieza a ir mucho mejor, sus márgenes terminan siendo bastante mejor. Adicionalmente que las empresas, las aerolíneas son empresas que son bastante apalancadas típicamente, porque compran sus aviones directamente es por medio de emisión de deuda. Em, entonces, estas son empresas que son muy cíclicas y de nuevo, típicamente invertir, por eso invertir en aerolíneas, lo que es interesante, estas aerolíneas casi siempre en algún momento se quiebran, luego se recuperan, pero se vuelven a quebrar y se recuperan. Entonces, cogerlas cuando ya están quebradas es supremamente buen negocio, pero cogerlas en el pico cuando ya entonces empieza a bajar el tema es bastante baja rentabilidad. Entonces, el timing sigue siendo lo más importante de esto y por eso las cosas para tener en cuenta tiene que ver con eso, entender un poco el apalancamiento que pueden tener algunas de estas empresas, eh, porque el apalancamiento lo que te hace es que ese componente cíclico, pues lo amplifica. Cuando el precio de la acción sube, pues cuando está apalancada sube mucho más y el precio de la acción baja y cuando está apalancada baja significativamente más. Em, por último, entonces, dentro de esta clasificación de las empresas de Peter Lynch están las joyas ocultas. Y las joyas ocultas básicamente son aquellos, en inglés serían asset plays, es cuál es el activo oculto que de pronto hace que el valor de una empresa sea mucho mayor de lo que de pronto está reflejado en bolsa. ¿Cuál es ese valor potencial que puedo tener? ¿Y por qué no está siendo reflejado en bolsa ese valor? Em, entonces, típicamente entonces las características de este grupo son, tienen activos que no están valorados correctamente. Muchas veces estos activos son bienes raíces. Entonces, a veces te encuentras con empresas que el valor del negocio no vale nada, pero pues tienen activos, pues una propiedad raíz espectacular que vale una cantidad de plata y las acciones en bolsa están operando de acuerdo al valor del negocio y no están teniendo en cuenta cuánto vale la propiedad raíz como tal que puede tener la empresa. Lo mismo con propiedad intelectual, que eso es más complicado de identificarlo, entender cuál es la propiedad intelectual, las patentes, la infraestructura tecnológica de una empresa, se vuelve importante.
Y por eso estas empresas pues requieren hacer un análisis de entender qué puede ser eso que vale, ese activo que vale y que no está siendo valorado dentro del precio de la empresa. Y tener paciencia, porque el tema aquí es que si no está siendo valorado de la empresa hoy, pues no hay nada que me indique que mañana sí, ni que pasado mañana. Es claramente que el mercado pues, no está siendo eficiente ahí. ¿Cuándo esa eficiencia se va a ir? Es la parte que también es difícil de identificar. Entonces, por eso hay que tener paciencia para entender esto, pues, cuándo se va a corregir. Típicamente se corrige cuando viene alguien más, identifica eso mismo y compra ese activo. Eh, el ejemplo que a mí me gusta dar aquí en este tipo de empresa es Alibaba, y realmente más que Alibaba es Yahoo, porque Yahoo, cuando Alibaba está saliendo, Yahoo compra un pedazo de Alibaba, tiene un pedazo de Alibaba, entonces el 15% de Alibaba lo tenía Yahoo. Pero Yahoo entonces empieza a bajar el precio de la acción porque empieza a perder mercado con Google y se da cuenta los analistas que la tecnología de Google es mucho más útil, es mucho mejor que la tecnología de Yahoo como buscador. Se empiezan a dar cuenta que la forma como empieza a monetizar Google esto es por medio de mercadeo, que Yahoo está más quedado en este tema, entonces no está generando suficientes ingresos. Y empieza el precio de Yahoo a bajar, a bajar, a bajar, al punto que uno hacía ese cálculo. ¿Cuánto vale el 15% de Alibaba que Alibaba la estaba sacando del estadio entonces en China? ¿Cuánto vale ese 15% de Alibaba? Y ese 15% de Alibaba valía más de lo que valía Yahoo en bolsa en Estados Unidos. Claramente eso era una joya oculta, claramente ahí era una ineficiencia de mercado para lograr identificarla y luego eso sí, invertir en ese tipo de cosas es bien interesante una vez las identificas, em, pero el tema es que tienes que tener de todas maneras bastante paciencia porque no es un tema de que hoy invierto y ya mañana se corrige, sino que es incierto cuánto se puede demorar esto en corregirse. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y también hay que tener en cuenta si ese activo se le va destruyendo el valor a través del tiempo. Si el activo, por ejemplo, en el caso que puse de acciones de Alibaba, no, al contrario, fue ganando más valor a través del tiempo. Pero hay otros casos que al contrario, queman caja, entonces un activo como por ejemplo una propiedad raíz que puede valer mucho, pero si no la vendes y te está consumiendo el mantenimiento y no te está generando nada de ingresos, pues al contrario te empieza a destruir de alguna forma el valor oculto que se tenía. Entonces, con esto terminamos esta clase. Vamos a ir entonces a otras que seguimos con temas supremamente interesantes precisamente, pero sí quería enfatizar, es importante cuando estás conformando tu portafolio, entender esas acciones que estás pensando en comprar, en cuál caja de estas efectivamente está, para tratar de entender qué estoy tratando yo de hacer aquí. Si yo lo que estoy tratando es realmente especular fuertemente, y eso solamente pues, diría, si eres una persona bastante joven y estás especulando no todo tu capital, etcétera, pero quieres tener un pedazo que dices, este pedazo, este portafolio quiero especular bastante, pues no estás cumpliendo tu objetivo si en ese especular bastante vas a estar poniendo acciones de empresas de bajo crecimiento. Em, eh, y lo mismo pasa de otra forma, ¿no? Si yo al contrario estoy casi que a punto de retirarme y lo que quiero son empresas estables, empresas de baja volatilidad, de bajo riesgo, que me estén generando ciertos dividendos, etcétera, pues no estoy cumpliendo con mi trabajo si lo que estoy buscando es especular en cíclicas, o si estoy comprando acciones de empresas que están catalogadas como cíclicas o como startups de alto crecimiento. Entonces, lograr identificar lo que estás comprando en eso para componer tu portafolio es una forma donde logras realmente entender qué es lo que tienes y por qué lo tienes. Ahorita vamos a entrar en temas de diversificación dentro de todas estas acciones, cómo puedes o debes conformar un portafolio que esté diversificado y el por qué, en qué casos eso funciona, en qué casos no. Así que muchas gracias y seguimos a la siguiente clase.